formados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy lunes 5 de enero. Esta noche llegan los Reyes Magos. Para todos los chiquillos y chiquillas que no se escuchan, pues seguramente hoy se van a portar todavía mucho mejor de lo que se han portado en los últimos meses, porque los Reyes Magos llegan el día de hoy por la tarde-noche. Pero antes de que los Reyes Magos lleguen a Querétaro, yo le tengo la información más importante generada en las últimas horas en el estado y por supuesto en el resto del país y por supuesto en el resto del mundo. Hay informaciones internacionales que compartir el día de hoy. Vámonos con los detalles de la información más importante de este fin de semana y de este lunes. Venezolanos en Querétaro aprueban la intervención de Estados Unidos en el país sudamericano. Se manifestaron este fin de semana, salieron a las calles a ondear las banderas de Venezuela gritando Venezuela libre, Venezuela libre. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunos de los venezolanos asentados aquí en Querétaro. Mi esposo era funcionario político en ese momento del Ministerio de Sanidad y empezaron a perseguirlo por el cargo, porque querían poner a los de ellos. Y bueno, le armaron un expediente falso, obviamente, y terminamos aquí. Hay que salirse porque o presos o muertos. Así de grave la situación que vivieron algunos venezolanos pues con la llegada del chavismo y con la perpetuación del poder por parte de Nicolás Maduro, que hoy se encuentra ya rindiendo declaración ante los tribunales estadounidenses. Le voy a platicar un poco más adelante a propósito de ello. Y a propósito de estas manifestaciones, pues algunos queretanos salieron a manifestarse en contra de la intervención militar de Venezuela. Se apostaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Querétaro. Reprocharon las acciones del gobierno estadounidense y advirtieron que México corre el riesgo de ser invadido tras las declaraciones de Donald Trump. En el principio de soberanía, yo creo que ahí deberíamos de tener un gran consenso de esta tierra es nuestra, esta agua es nuestra, este petróleo es nuestro, allí defender esa soberanía. Bueno, pues evidentemente, pues quienes formaron parte de esta manifestación forman parte también del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y así estuvieron manifestándose en el transcurso de este día, de este sábado al mediodía estuvieron haciendo este tipo de pronunciamientos. Vámonos con otras cosas. En el 2025, Querétaro registró 4,841 servicios de atención en materia de derechos humanos. Esto de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2025 del INEGI, una cifra que lo coloca por encima de varios estados del Bajío y del norte del país, en un contexto regional marcado por realidades diferenciadas en materias de violencia, desapariciones y demanda institucional. Durante un operativo en la central de Abastos que terminó en agresiones en contra de policías municipales e inspectores, autoridades lograron el decomiso de apenas 300 kilogramos de pirotecnia ilegal. Protección Civil asegura que se trata de un espacio privado y que otras dependencias atienden ya los temas de gobernabilidad ahí en la central de Abastos. Los operativos, los llamados al 911 se tendrán que estar atendiendo y pues bueno, aquí también hay que hacer un llamado muy importante a la conciencia, a la responsabilidad de ambas partes, quien pretende comercializar y quien pretende comprar, porque, insisto, el riesgo es muy elevado para la vida de las personas.
Vámonos con otras informaciones que se están generando, por supuesto, a nivel nacional y que tocan algunas fibras de lo local. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex a nivel nacional, proyecta que uno de los retos para el 2026 en materia nacional, pues es justo la seguridad. Estiman que aunque el presupuesto crece 3.6% real y alcanza 212.4 mil millones de pesos, el recorte de 18.6% a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también reduce la capacidad operativa del Estado, lo que esto impactará en el desarrollo económico, dice la Coparmex. El municipio de Querétaro mantiene congelado el predial desde el 2018, pero descarta ampliar el descuento más allá del 12% al considerar que una reducción mayor pondría en riesgo la operación financiera y la atención de servicios de emergencia. Esto lo dijo el secretario de Finanzas, Carlos León. A pesar de que la inflación de 2018 a la fecha ya ha aumentado alrededor del 58% de incremento, ¿no? Entonces, ese incremento en la inflación sí se ve afectado en los servicios pues, que presta el municipio, ¿no? En la obra pública, o sea, en todos los servicios que presta el municipio, en los servicios públicos, o sea, sí se ve afectado en lo que le cuesta al municipio, ¿no? Sin embargo, esta inflación no se ha, digamos, trasladado al contribuyente. El contribuyente sigue pagando lo mismo. El crecimiento que ha registrado el sistema Acrobús en Querétaro responde directamente a la confianza que los usuarios han depositado en el transporte público. Esto lo dijo el director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, luego de la publicación más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que coloca este sistema de transporte como el que más creció en todo el país. Bueno, en días anteriores salió la publicación del INEGI, donde se hace la evaluación de los sistemas de transporte público, y una vez más Querétaro se convierte en el sistema que más crecimiento tiene en el número de usuarios, donde tuvimos un crecimiento de 19.2 el número de usuarios solamente en el mes de octubre. Y bueno, en las informaciones de carácter nacional, evidentemente lo que sucede este fin de semana en Venezuela prende las alertas en México. Este domingo, durante su gira de trabajo en el estado de Hidalgo, donde supervisó, por cierto, las obras de la refinería de Tula, Miguel Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la soberanía energética es muy importante para la soberanía nacional. Esto a una respuesta muy escueta a propósito de una pregunta que le hicieran los medios de comunicación durante esta gira. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Claudia Sheinbaum. ¿Se podría cambiar la política exterior de México con Washington, presidenta? No, yo creo que lo ha dicho el mismo equipo del presidente Trump y el presidente Trump. Es un momento de colaboración en distintos temas, y particularmente en el tema de seguridad. Él insiste en la intervención, presidente. Ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando, que lo más importante es la responsabilidad compartida también. Es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia, evitamos que llegue drogas a Estados Unidos, y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos. Fundamental para la soberanía nacional, muy importante. Y ahora se ha avanzado mucho en los petrolíferos, gasolina, diésel, bocina. Tenemos que seguir avanzando en gas natural. Así lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum, una relación de cooperación entre Estados Unidos y México. Y bueno, a nadie le conviene, absolutamente a nadie le conviene que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, enloquezca de nueva cuenta, aunque ya lanzó algunas advertencias, ya le lanzó una advertencia a Cuba, ya le lanzó advertencia a Colombia, también a México le ha dicho, pues algo hay que hacer con México. Mire, una situación de la que hablaremos, por supuesto, en esta edición informativa de Así las Cosas Querétaro, pero me parece que hoy, más que nunca, desde el tema informativo,
debe de caber la prudencia, más allá de la especulación, hablar sobre los hechos, las declaraciones, de facto, lo que está sucediendo a nivel mundial. Para ello, le invito a que se quede con nosotros en esta jornada informativa. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos rápidamente a esta frecuencia. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y lo acompaño desde estos momentos hasta las 10 de la mañana, aquí, por supuesto, en W Radio. No se vayan. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. 8 de la mañana con 15 minutos. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía. Vamos con las informaciones que este fin de semana se generaron en el estado de Querétaro. A todos nos sorprendió lo que sucedió este fin de semana, el sábado en la madrugada, un golpe que dio Estados Unidos a Venezuela. Mire, venían una serie de advertencias y más adelante vamos a platicar con el doctor Abdiel Hernández, que es el especialista, doctor en estudios latinoamericanos. Pero mire, lo que parecía que sucedería era exactamente lo que sucedió el sábado. Estados Unidos finalmente decidió intervenir Venezuela con el argumento de que Nicolás Maduro es uno de los líderes del cártel de los Soles, uno de los cárteles que ha sido pronunciado, señalado como el responsable del tráfico de cocaína y otras drogas hacia los Estados Unidos desde América Latina. Ojo, una advertencia así entre renglones para Colombia también le cayó a Gustavo Petro esta declaración de Donald Trump que decía que se cuide las espaldas Colombia, porque también vamos por Colombia. Lo que dice Donald Trump es que Nicolás Maduro es un narcoterrorista que está traficando drogas hacia los Estados Unidos. Esa fue la justificación internacional que dio Donald Trump para intervenir en Venezuela este fin de semana. Evidentemente hay muchas aristas alrededor de ello y vamos a platicar sobre estas aristas un poco más adelante. Pero mientras esto sucedía en esta parte del mundo, queretanos salieron a manifestarse aquí en la ciudad. Hablaron de soberanía, hablaron de lo importante que es mantener una postura de defensa de la soberanía del país. Un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener digna la relación entre México y Estados Unidos. Al principio pensamos que eran venezolanos, pero no. La gran mayoría de los que se manifestaron en esta primera manifestación afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores eran integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a escuchar las declaraciones. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí se lo contamos. Al mediodía del sábado 3 de enero, un grupo de habitantes queretanos se manifestaron al exterior de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Querétaro para protestar en contra de la intervención militar estadounidense en Venezuela. Gisela Sánchez Díaz de León, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, declaró que las acciones del gobierno de Estados Unidos representa una amenaza para nuestro país, ya que esa violación a los acuerdos internacionales podría replicarse en nuestro territorio. En la manifestación se leyeron consignas en contra del imperialismo yanqui y frases que mencionaban Venezuela vencerá. Ese mismo sábado a las 15 horas se realizó un segundo contingente en el Mirador Los Arcos, el cual fue anunciado como un encuentro de venezolanos en Querétaro unidos por la libertad y el futuro de Venezuela. Por la mañana del sábado 3 de enero, el Gobierno de México emitió un comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que condenaba y rechazaba las acciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Ganó la derecha. Entonces el decir, ya hay polarización o no sé qué, no, bueno, tenemos principios y en el principio de soberanía, yo creo que ahí deberíamos de tener un gran consenso de esta tierra es nuestra, esta agua es nuestra, este petróleo es nuestro, allí defender esa soberanía.
Y allí, entonces por eso tomé el micrófono, porque lo que está sucediendo a Venezuela, pues nos puede suceder a nosotros, ¿no? Una cosa es lo que nosotros vemos desde este lado, es decir, nosotros como queretanos, como mexicanos, podemos mirar una parte de la historia y en esta parte de la historia pronunciarnos, es decir, lo que los integrantes de este partido, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, están pronunciando y están levantando la voz es porque consideran que es un atentado a la soberanía de un país. Toda proporción guardada, por supuesto que es un atentado. Hay una violación, según los comunicados a nivel internacional, de tratados internacionales. Esto tiene que ver con política internacional, pero esa es una versión de la historia. Hay otra versión de la historia, la de quienes vivieron la historia del chavismo, los venezolanos que tuvieron que salir de su país. Ojo, no estoy justificando ni al chavismo, ni a Nicolás Maduro, ni a Estados Unidos. Solamente le comparto lo que es el hecho, las declaraciones. Y mientras los queretanos dicen que Estados Unidos violó toda norma internacional y está atentando la soberanía de un país, quienes vienen de ese país, los venezolanos de origen, dicen, a ver, era la única manera de sacar a este dictador de Venezuela. Dicen gracias a Estados Unidos, aprueban la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a escuchar ahora la otra parte de la historia. ¿Qué dicen los venezolanos en México a propósito de esta intervención? Un plátano maduro cuelga de un asta, al mismo tiempo que una mujer ondea una bandera de Venezuela y de fondo se escucha, ya cayó, Venezuela libre, ya cayó. Se trató de la concentración de venezolanos que habitan en Querétaro y que se reunieron en el Mirador de los Arcos el 3 de enero para celebrar la intervención de Estados Unidos en su país. Marvin Hernández llegó a Querétaro hace 17 años, siendo ella originaria del estado de Aragua, Venezuela. Su esposo trabajaba en el Departamento de Sanidad en el gobierno de Venezuela y explicó que cuando inició el mandato de Hugo Chávez, su estadía en su país comenzó a complicarse. Marvin detalló que su esposo, pese a que posee una maestría, se ha desempeñado como trabajador de Uber para salir adelante en nuestro país. Opinó que era necesario de la ayuda externa para poderse librar de la dictadura de Nicolás Maduro. Para Marvin, la muerte de 2 civiles debido a la intervención estadounidense fue un precio justo por la libertad de todo el pueblo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marvin Hernández. Soy venezolana del estado de Aragua. Tengo acá en Querétaro 17 años. Me vine por las circunstancias que todos sabemos. Cuando Chávez empezó con todas sus loqueras. Y bueno, mi esposo era funcionario político en ese momento del Ministerio de Sanidad. Y empezaron a perseguirlo por el cargo, porque querían poner a los de ellos. Y bueno, le armaron un expediente falso, obviamente, y terminamos aquí. Hay que salirse porque o presos o muertos, mejor huir. Por otro lado, la joven Darian Felibert compartió con los medios locales que ella y su mamá tenían el conocimiento de conocidos que habían fallecido durante los ataques. Tanto Darian como Marvin opinan que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, podría ser un buen perfil para dirigir a Venezuela en esta nueva etapa política. Durante el sábado 3 de enero, en Querétaro se hicieron presentes 2 manifestaciones en relación con el contexto político de Venezuela. Uno tuvo lugar a las 12 horas al exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Querétaro y tuvo el respaldo del Comité Directivo Estatal de Morena, y otro con cita a las 15 horas en el Mirador de los Arcos y que tuvo la presencia de personas originarias del país latinoamericano. No salen, pero sí ha habido bastantes en Caracas. No sabemos claramente cifra, pero sí hay conocidos que han muerto. Conocidos de mi mamá que sí han muerto lamentablemente, pero bueno, forma parte de la liberación de Venezuela. Híjole, hay algunos que dicen que las muertes de estos, mire, no se sabe si son civiles o si son militares. Evidentemente ha habido bajas, eso es indiscutible, pero lo que decían, vale la pena
a cambio de la libertad en Venezuela. Y el día de hoy, la Organización de Estados Americanos anunció la celebración de un Consejo Permanente Extraordinario sobre Venezuela para el próximo martes, mañana, a propósito de la incursión militar estadounidense que acabó con la captura de Nicolás Maduro. La reunión está anunciada a través de un comunicado y fue convocada por la presidenta actual del máximo órgano de la Organización de los Estados Americanos, actualmente en manos de Colombia. Ojo, la operación militar en Venezuela está provocando una inquietud general en América Latina y el Caribe, y hay algunas protestas de los países de izquierda como Colombia, Brasil o incluso México, que no se ha pronunciado como una manifestación, sino a través de una serie de comunicados y de pronunciamientos, me parece muy bien cuidados políticamente hablando, pues se hablan sobre una violación al derecho internacional. El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que va a gobernar Venezuela a distancia. Si bien es cierto, esta fue una declaración que dio el fin de semana, hoy ya tenemos la certeza de que la vicepresidenta Rodríguez será quien estará liderando pues los rumbos de Venezuela. Delcy Rodríguez va a trabajar de la mano con Estados Unidos. Sin embargo, ojo, hace unos cuantos minutitos salió publicada una declaración de Delcy Rodríguez, la ahora presidenta interina en Venezuela, que asegura que va a crear una comisión de alto nivel para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos. Ojo, Donald Trump ya ha hecho declaraciones en las que advierte a Delcy Rodríguez que o trabaja bajo el criterio de los Estados Unidos o se atendrá a las consecuencias. Bueno, podemos decir mucho del señor Donald Trump. A mí me parece que es un hombre que está completamente enloquecido, pero de ello vamos a platicar un poco más adelante. Vámonos al corte, son las 8:26. Regresando aquí en el estudio, el doctor Abdiel Hernández. Vamos a hablar, obviamente, de Venezuela. No le cambie. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Yo no soy experta, ni mucho menos internacionalista, ni nada de esas cosas, pero por eso tenemos expertos aquí en W Radio, el doctor Abdiel Hernández, doctor en estudios latinoamericanos, y que de manera obligada seguramente ya se estaba saboreando la colaboración de este lunes, porque este evento de este fin de semana, mire, toda proporción guardada, y no es exageración, me parece es un evento histórico para esta generación. Es decir, este tipo de intervenciones no las habíamos visto desde hace, Abdiel, ayúdame, o sea, la última intervención debe de haber sido con Noriega en América Latina, pero pues eso fue que en los 60, 70 más o menos, cuando veníamos saliendo de pues una carrera armamentista de Estados Unidos, guerras como la de Vietnam, más atrás la Segunda Guerra Mundial, y si me voy mucho más atrás, pues esta idea expansionista que nació en Europa y que se topó con un bloque opositor a principios de siglo, viene después la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en fin, a mí me emociona escucharte, Abdiel, porque, insisto, este es un evento histórico para el siglo XXI. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, igual, primero que todo, muy buenos días. Y qué gusto estar contigo aquí, Claudia. Pues feliz año. Gracias, Abdiel. Y tienes razón, estábamos pensando en un programa que tuviera que ver cómo venía el panorama 2026. Y resulta ser que nos madrugan, por decirlo de alguna manera, en términos incluso hasta literales, porque fue en la madrugada del 3 de enero de este 2026 ya. Oye, nos cambiaron la agenda de los temas. Y así es la dinámica internacional. Claro. Probablemente hoy estemos hablando de una alianza, mañana de una rivalidad, después de la extinción incluso de los estados, ¿no? Porque el 1 de enero también de 1992... pues se inauguraba un orden internacional ya sin la Unión Soviética, claro, sino con 15 sujetos de derecho internacional.
Y en este sentido, bueno, pues sí veíamos que estaba reconfigurando el mundo, y el mundo, digamos, en múltiples sentidos, y Venezuela tenía mucho que ver con ello. Por situaciones distintas, empezó a abrirle la puerta sobre todo a potencias que no tenían que ver con el continente americano, en específico China, después Rusia, Irán también, pero en menor medida, no tan, digamos, espectacular. De hecho, si vemos las cifras, Venezuela no es un país que tenga, digamos, mucho peso económico para China, mucho peso económico para Rusia o mucho peso económico para Irán. Están muy lejos todavía. Sí representa algo significativo porque es el 5% de las reservas de petróleo que consume China, pero no es, digamos, el gran paquete. Son, digamos, pedidos de petróleo pesado que pueden sustituir, y que en estos momentos, sobre todo para quienes decían, ay, ¿dónde está China, su gran aliado, etcétera? Tendríamos que ser un poquito más realistas, como sí lo está haciendo Estados Unidos, porque ese es el realismo político, la real unipolaridad le llamamos, que se está ejerciendo, y sobre todo para quienes decían, ya estamos encaminándonos a la multipolaridad, hay un orden tripolar entre Rusia, China y Estados Unidos, incluso hay quien especuló que estaban repartiendo el gran pastel mundial, pero pensaría yo que no es tanto así, porque si vemos el mapa de los conflictos proxy que tiene ahorita vigentes Estados Unidos, no solamente es en América, es en todo el mundo prácticamente. Sí. Acaba de reactivar justo ayer en la tarde de nosotros, de nueva cuenta, la aviación militar hacia Irán. Tenemos problemas con Malaca, en Taiwán, se acaba de reconocer Somalilandia en África, etcétera. Pero Venezuela tiene una importancia estratégica única. Tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Es la potencia en términos de hierro 12 a nivel mundial. Tiene también reservas de gas muy importantes, 200 billones, no billions, billones de pies cúbicos de gas. También tiene las mayores reservas de oro en América Latina. Wow. Entre otras, también tiene un lugar muy estratégico que es el arco minero del Orinoco, donde se estima que hay reservas de tierras raras que tanto se mencionaron, por ejemplo, en el conflicto con Ucrania. Y todo eso lo hace estratégico dentro de una orografía también muy accidentada, por decirlo de alguna manera, en donde hay, pues, digamos, relieves muy inciertos en lo que es la geografía venezolana, y todo eso está en disputa. Ya. ¿Y por qué digo que está en disputa? Porque pese a que Maduro en estos momentos está empezando ya en Nueva York a tener los enfrentamientos con la corte estadounidense, pues resulta ser que todo el andamiaje que se construyó desde 2001 con Hugo Chávez sigue vigente. Ahora con Delcy Rodríguez en la cabeza, por decirlo de alguna manera, pero que se está de alguna manera garantizando por lo menos tener ya no esa interlocución con Maduro, pero sí tener una interlocución con el chavismo a través de quienes quedaron de alguna manera vigentes dentro de lo que es el bolivarianismo todavía vigente. No se le da a Corina Machado, no se le da a Edmundo, digamos, ese poder de interlocución, porque ellos no tienen de alguna manera ese arraigo dentro de lo que es la población venezolana para poder ser de alguna manera legitimados por la población. Porque ya hubiera salido la población realmente a decir queremos a Corina Machado, o queremos a esa oposición que se quiere mostrar unida, pero realmente, bueno, pues está muy dispersa, no logra cohesionar, y esto no es nuevo. Ya Elliot Abrams, seguramente lo recordarán porque fue subsecretario de Estado en la época de Donald Reagan, por esta cuestión de Irán-Contras también fue condenado en Estados Unidos, pero luego George Bush lo rescata y dice, no, nos vas a ayudar con Venezuela. Empiezan a tener estas famosas revoluciones de color o golpes blandos, revoluciones naranja dentro de Venezuela, y resulta ser que desde 2001 no han podido imponer una alternativa al chavismo. Primero fue con Juan Guaidó, después con esta Corina Machado, luego Edmundo González, pero no ha logrado cuajar algo así. Entonces se dan cuenta de esto en Estados Unidos y dicen, bueno, necesitamos a alguien que nos permita de alguna manera empezar a negociar con todo lo que es el chavismo todavía vigente, estos
recursos críticos estratégicos. Oye, entonces por eso no es error el que hayan dejado a Delcy Rodríguez en estos momentos, antes vicepresidenta de Venezuela, ahora presidenta interina. O sea, es decir, la dejan ahí como representante del chavismo, como una condición, porque incluso ella fue operadora de Chávez durante su régimen. Su esposo me parece que es el tercero en la línea de sucesión, entre comillas, y muchos han dicho, pues, el que quede Delcy Rodríguez, pues es paradójico, pero por lo que me estás diciendo, pues ni tan paradójico, más bien estratégico. Necesitan a alguien adentro, legitimado, para poder operar los hilos que tienen que operar para los próximos meses. Sí, hay que comprender que la estructura de poder dentro de Venezuela es muy compleja. Sí está Delcy, sí está su esposo, está el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, en la Asamblea Nacional, pero también estamos viendo, por ejemplo, a Padrino dentro de la cuestión del ejército, a Diosdado Cabello, claro, también una cuestión política. Entonces hay una repartición ahí que no podríamos decir que solamente era Nicolás Maduro, sino que era realmente toda una nomenclatura en el poder que sabían que si se quitaba uno, podían quedar los demás de alguna manera manteniendo esto, además de que se preparó de alguna manera a la población para este tipo de cambios. Lo recordaremos en los noticieros estos, sobre todo de alto impacto, por decirlo de alguna manera, que decían que el chavismo estaba armando a la población, ¿no? Entonces también hay una población de alguna manera preparada para todo este tipo de acciones que están desarrollando ahorita. Y lo interesante con Delcy Rodríguez es todas las teorías que alrededor de ella van a empezar a salir ahorita. Si traicionó al chavismo, si hace un año en Doha fue con su hermano, con la interlocución de Emiratos Árabes Unidos para decir cómo va a caer el chavismo, y toda esta cuestión de cómo es que no hubo, o por lo menos hasta el día de hoy no tenemos, por ejemplo, imágenes de cómo fue la captura, etcétera, pero sí tenemos datos de la Guardia Cubana muerta, del bloqueo que se le hizo, por ejemplo, a la Guardia Rusa, que también tenía en ese momento la posibilidad de actuar, la desactivación de los sistemas de radares que sí tiene Venezuela en la cuestión aérea, por ejemplo, los que fueron transferidos por los rusos y por los chinos no funcionaron en ese momento, mientras veíamos helicópteros estadounidenses sobrevolando el cielo de Caracas. O sea, hay muchas dudas que seguramente ahorita no vamos a tener la respuesta, claro, pero que sí podemos empezar a comprender que esto es una pieza, una jugada, mejor dicho, de un tablero más grande que tiene que ver con la expulsión total de China de América Latina. Claro, que eso es bien importante y que no estamos viendo en el análisis somero que los medios de comunicación han estado compartiendo. Vamos, ni siquiera llegamos a análisis, o sea, simple y sencillamente, pues el compartir los hechos este fin de semana. Déjame hacer rápidamente un corte comercial, mi querido Abdiel, son las 8:41 y seguimos platicando aquí en cabina sobre este tablero internacional y las piezas que se están moviendo. Y una pieza clave, como bien decías, doctor, China. ¿Cómo es que una cosa que pareciera que le pega a América Latina, en realidad le está pegando a un propósito mayúsculo que es, pues, salvar a un imperio que dicen se está cayendo, el de Estados Unidos, a través de un golpe maestro en la economía? Voy al corte, son las 8:41 y regresamos, no le cambie. Estás escuchando Así las Cosas. En un momento regresamos. Aquí en el estudio, el doctor Abdiel Hernández, y estamos hablando sobre Venezuela y esta intervención estadounidense. Y fuera del aire platicábamos sobre la configuración de los bloques internacionales y cómo esta intervención, mi querido doctor, podría desatar otros temas a nivel internacional de proporciones mayúsculas. Y esto de por sí me parece ya un evento histórico para esta generación, para el siglo XXI, pues las configuraciones internacionales no están tan alejadas de lo que sucedió a principios del siglo XX. Me refiero a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, doctor. Sí, aquí es muy importante esto que señalas y sobre todo intentaré ser muy responsable con mis palabras, para no generar alguna especulación de más, pero sí ateniéndome al análisis y algunos de los elementos históricos que tenemos en estos momentos. Estados Unidos en estos momentos está llevando a lo que llevábamos hace un momento la real unipolaridad.
¿Qué quiere decir esto en términos amplios? Se acabó el derecho internacional. En otros espacios, inmediatamente hubiera actuado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde Colombia, por ejemplo, es un miembro activo, pero ni Rusia, ni China, ni la misma Colombia han logrado cohesionar una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apenas convocaron a una reunión mañana extraurgente de la Organización de Estados Americanos. Hasta ahí llegó. Que si fuera extraurgente hubiera sido inmediata. Claro. Por ejemplo, ¿no? Porque claro. es una situación que atañe sobre todo a la región. Sin embargo, no es así. Se están, digamos, como midiendo mucho las palabras, mucho las declaraciones que están realizando, porque ya hay una agenda. Estados Unidos ya dijo cuál es la agenda en donde está Colombia, México, Irán, Cuba, Groenlandia incluso, pero que todo esto está apuntando de alguna manera a también un posicionamiento militar y comercial, por ejemplo, hacia el Pacífico. Claro, claro. Que en estos momentos es prácticamente el gran objetivo estadounidense respecto a lo que es no solamente China ya, sino la coalición euroasiática. Si empezamos también a medir las declaraciones que tiene Donald Trump en contra de Vladimir Putin en estos momentos, pues ya hay todavía una visión todavía más amplia. Estados Unidos está llevando estrategias militares muy interesantes respecto a lo que son guerras muy rápidas, similares a las guerras relámpagos que tenía en su momento la Alemania nazi en la década de los 30, que empieza precisamente con la reincorporación de Renania hacia su poder, y en ese momento Europa dijo, no pasa nada, hasta ahí se van a quedar las ambiciones de Adolfo Hitler, y pasó mucho. Lo mismo están diciendo muchas personas aquí, bueno, no pasa nada, ya se queda con el petróleo venezolano y hasta ahí van a quedar las ambiciones de Donald Trump o de Estados Unidos. Sin embargo, no es así. Él ya dictó una agenda, y no solamente dictó una agenda, sino que incluso lo ha dicho literalmente, necesitamos sacar a China de América, pero no solamente de América. Si empezamos a ver el mapa de los conflictos que tiene ahorita vigentes Estados Unidos, no son solamente en el continente americano. Estamos hablando de guerras proxy, que son guerras subsidiarias, en donde no es necesariamente Estados Unidos quien interviene frente a frente en el combate, sino que inyecta capital, inyecta maquinaria, inyecta armamento, precisamente para que esos países sean los que lleven a cabo esa cuestión de guerra. Y estamos hablando de África, Eurasia, Europa con Ucrania, el Medio Oriente, obviamente en América Latina, pero que también eso implica el que se apoye a gobiernos muy favorables a la agenda de Estados Unidos. En América Latina ya prácticamente se logró ahorita con la cuestión de Venezuela. Si nos damos cuenta, prácticamente todo el Pacífico, excepto Colombia, son gobiernos ad hoc a Estados Unidos. ¿Y por qué insistimos tanto en el Pacífico? Bueno, porque está ahí China. Y China hizo algo bien interesante. Desde la década de los 70, con Shenzhen, empezó a inyectar mucho capital a lo que es su complejo científico, tecnológico, militar, industrial y financiero. Logra consolidarse como una potencia tecnológica y financiera, todavía no militar, porque, por ejemplo, en la cuestión de portaaviones, apenas a finales del año pasado dio a conocer su portaaviones Fuhan, que apenas empieza a competir, por ejemplo, con los portaaviones estadounidenses, pero no en número ni en capacidad. La cuestión militar, pese a que tiene el ejército más grande del mundo, China, y pese a que Rusia tiene el ejército, digamos, más experimentado por lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, todavía no logran tener, digamos, esa capacidad para enfrentar en términos militares a Estados Unidos, aun y cuando tienen un desarrollo militar muy interesante, muy amplio, como el Oreshnik, que es, digamos, una nueva arma rusa que no necesariamente es nuclear, pero sí tiene capacidades y proporciones muy similares, pero que aún son esfuerzos aislados que lo tienen en estos momentos vigentes. Pero lo que está haciendo Estados Unidos prácticamente dentro de su agenda es visualizar a los estados que ellos consideran débiles, pero estratégicos. Y entre ellos pues está México, curiosamente. Justo para allá iba, doctor. ¿Cuál es el papel en este tablero que tendrá que jugar México? ¿O es una manzanita? ¿O es una pieza que está fuera del tablero de
intereses de Estados Unidos, que me parece eso pues está completamente descartado. También en México hay muchos intereses que a Estados Unidos le significarían pues una tajada jugosa, ¿no? Sí, mientras México está sosteniendo la capacidad industrial estadounidense, no solamente en términos de recursos, sino también en términos de mano de obra, en términos de toda la transferencia que se hace prácticamente todos los días en la frontera norte de nuestro país. En ese sentido, México tiene todavía, pensamos todavía de continuar esto, todavía mucho amplio, un margen muy amplio, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos viendo declaraciones solamente, no estamos viendo una reconfiguración de nuestro aparato industrial. Lo que estamos viendo es que México ha respondido más a esta cuestión de, bueno, no quieren a los chinos, vamos a sacar a los chinos. Uh-huh. Como complaciente, sí, como México con Estados Unidos. En ese sentido, como también un poquito precavido de claro, no dar, digamos, alguna pauta precisamente para que nos puedan hacer una invasión o puedan ocupar, por ejemplo, la cuestión del terrorismo, del narcoterrorismo, como se ocupa con Maduro, para llegar directamente a bombardear Sinaloa o alguno de estos estados que ya los tienen, de entidades federativas que ya las tienen en la mira en Estados Unidos. Bueno, que eso suena terrible, pero recuerdo que tú y yo platicamos hace 2 o 3 semanas y yo te preguntaba al aire cuando este tema de los bombardeos a los buques venezolanos, yo te decía, oye, ¿habrá posibilidad de una intervención? Quizás no había que ser pitoniza para que esto sucediera. Tú lo decías al aire, hay una gran posibilidad, aunque no pensamos que fuera tan pronto, ¿no? No, y recuerda mucho esta novela de Hemingway, ¿no? Uh-huh. Cuando habla sobre la Guerra Civil Española. ¿Por quién doblan las campanas? Doblan por ti. Y eso hay que tener mucho cuidado porque pensamos que las guerras estaban en Gaza, en Ucrania, en Somalia, en África, en Yemen, claro, etcétera, pero ya están aquí en América Latina. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque por ejemplo, confrontaciones que se tienen ahorita con Gustavo Petro ya son de otro nivel, ¿no? Por ejemplo, los tweets que hacen los representantes del gobierno en Estados Unidos confrontando a Claudia Sheinbaum ya son de otro nivel, ¿no? Ya estamos hablando de confrontaciones directas, sintiendo ya esa real unipolaridad estadounidense. Ya no importan las instituciones de después de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de Naciones Unidas ahorita ha sido, digamos, centro de atención por su inacción. Exacto, efectivamente, su inacción, su silencio. Y por último, doctora Abdiel, para ir perfilando un cierre de esta conversación, ¿qué pasa con el Mundial del 2026? Evidentemente Estados Unidos está ahí involucrado. ¿Cómo va a reconfigurar esto, el Mundial en nuestro país y en los Estados Unidos, por supuesto? Y lo segundo que te preguntaría, a propósito también de esta intervención y este tablero que se ha movido, el TEMEC, que es algo que también a México le preocupa y ocupa para los próximos meses. Sí, hablábamos hace un momento y lo preguntabas muy bien, ¿qué pasa con esta cuestión de los bloques, ¿no? Los bloques están debilitados y uno de esos bloques es el TEMEC. Está sumamente debilitados, seguramente empezaremos a ver conversiones respecto a lo que sí le gusta a Donald Trump, que son negociaciones vis a vis, ya son prácticamente, se están realizando así, algunas negociaciones las hace directamente con Canadá, otras con México, los embargos, por ejemplo, hacia el aluminio, hacia el aguacate y hacia otros elementos estratégicos de México, en términos, por ejemplo, de su industria, las hace vis a vis, ya no las hace a través del TEMEC. Eso ya nos tiene que decir algo, ¿no? Sí. Y la otra cuestión en términos de la parte deportiva, pues no hay que olvidar que dentro de las guerras también hubo olimpiadas, hubo todo este tipo de eventos deportivos que intentan de alguna manera justificar o lavar la cara a la cuestión intervencionista, en todos estos elementos, ¿no? No siento que se vaya a parar el Mundial. Sí va a haber seguramente por ahí algunas notas, quizá alguien que diga no voy precisamente por todo por protesta, digamos. Por protesta. Uh-huh. Probablemente muchos de los países de Eurasia serían, o no muchos, algunos países de Eurasia tendríamos podríamos verlos en ese sentido, pero será esa parte de todavía humanidad que existe en el mundo si es que esto sigue desarrollándose.
pero por lo que nos está diciendo Donald Trump en este sentido, porque pues a él le gustan los negocios, le gusta ganar, etcétera, ¿no? Es que hay una agenda ya, ¿no? La agenda sí la tenemos clara, las fechas, ¿no? Híjole, pues arrancamos la semana con esta mirada desde otro lado, o sea, es decir, no hay una carrera armamentista, digamos, expresa, pero sí hay una carrera comercial que evidentemente se está imponiendo, como dices tú, en la agenda internacional, muy a la fuerza, por parte de el que dice es el más poderoso en estos momentos en el mundo, y ni quien se le ponga al brinco. Al menos en estos momentos no se ve. No, podríamos decir que Venezuela es el árbol que nos impide ver un bosque más amplio, que no solamente es petróleo, son más elementos y tiene que ver con quién lo controla, ¿no? Híjole, doctor, muchísimas gracias. Interesantísima la mirada del doctor Abdiel Hernández. Nosotros nos tenemos que ir al corte, son las 8:56 y regresamos. Esta es tu casa, Abdiel. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí estamos. Gracias. Vámonos al corte. Esto es W Radio, no le cambie. Regresamos. Estás escuchando Así las Cosas. Continuamos. 9:02 a.m. en el tiempo del centro de la República Mexicana, y vamos rápidamente con un resumen de lo que le estamos compartiendo esta mañana a través de esta señal, la de W Radio. Los venezolanos en Querétaro se manifestaron este fin de semana, aprueban la intervención de Estados Unidos en el país sudamericano. Al grito de Venezuela libre, salieron a las calles de Querétaro, venezolanos por supuesto asentados en este estado de la República Mexicana, aprobando la intervención estadounidense. Vamos a platicar con uno de ellos un poco más adelante. Hablando de Venezuela, se manifiestan en contra de la intervención militar. Esto en contraparte de lo que le platicaba hace unos segunditos. Queretanos se manifestaron en contra de la intervención estadounidense, reprochan las acciones del gobierno estadounidense y advirtieron que México corre el riesgo de ser invadido luego de las declaraciones de Donald Trump. En otras cosas, en el 2025, Querétaro registró 4.841 servicios de atención en materia de derechos humanos, de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2025 del INEGI, una cifra que lo coloca por encima de varios estados del Bajío y del norte del país en un contexto regional marcado por realidades diferenciadas en materia de violencia, desapariciones y demanda institucional. Durante un operativo en la central de abastos que terminara en agresiones contra policías municipales e inspectores, autoridades lograron el decomiso de 300 kilogramos de pirotecnia ilegal. Protección Civil asegura que se trata desafortunadamente de un espacio privado, pero otras dependencias atienden ya los temas de gobernabilidad ahí dentro del mercado de abastos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex a nivel nacional, proyecta que uno de los retos para el 2026 en nuestro país es en materia de seguridad. Estiman que aunque el presupuesto crece 3.6% real y alcanza a 212.4 mil millones de pesos, el recorte de 18.6% a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reduce la capacidad operativa del Estado, lo que impacta severamente en el desarrollo económico. El municipio de Querétaro mantiene congelado el predial desde el 2018, pero descarta ampliar el descuento más allá del 12% al considerar que una reducción mayor pondría en riesgo la operación financiera y la atención de servicios y emergencias. Esto lo explicó el secretario de Finanzas, Carlos León. Y en otras cosas, el crecimiento que ha registrado el sistema Crobús en Querétaro responde directamente a la confianza que los usuarios han depositado en el transporte público. Esta declaración es del director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo Santos, luego de la publicación más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que coloca a este sistema de transporte como el que más creció en toda la República Mexicana. Y en la información de carácter nacional le comparto que este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira en el estado de Hidalgo, en donde, por cierto, paradójicamente, supervisó las obras de la refinería de Tula, Miguel Hidalgo. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum
indicó que la soberanía energética es muy importante para la soberanía nacional. En entrevista con algunos representantes de los medios de comunicación, aseguró que no va a cambiar la relación de México con Estados Unidos. Y también en la información de carácter internacional, a propósito de este tema que se encuentra prácticamente en todos los titulares de todos los medios de comunicación, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la creación de una comisión de alto nivel para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, detenidos por Estados Unidos tras una incursión militar en Caracas. El grupo estará encabezado por Jorge Rodríguez, por cierto, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional, e integrado por el canciller Iván Gil, el ministro de Comunicación Freddy Yáñez, entre otros funcionarios del gobierno. De acuerdo con el anuncio oficial, la comisión tendrá como objetivo activar mecanismos jurídicos y diplomáticos para enfrentar el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Nueva York. Y a propósito de este tema, la Organización de los Estados Americanos convocó a la celebración de un Consejo Permanente Extraordinario sobre Venezuela para este martes 6 de enero, luego de la incursión militar estadounidense que acabó con la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro. Esta reunión, anunciada a través de un comunicado, fue convocada por la presidenta actual del máximo órgano de la Organización de Estados Americanos, actualmente en manos de Colombia. Esta operación militar, dicen ellos, en Venezuela provocó inquietud en América Latina y el Caribe y protestas de los países de izquierda como Colombia, Brasil, y aquí meten en esta configuración a México, cosa que me parece altamente peligroso. Son las 9 de la mañana con 7 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, y en este contexto internacional, los focos rojos en México están centrados en el viraje proteccionista de Estados Unidos y la posibilidad de que el acuerdo trilateral en el TEMEC derive en esquemas bilaterales que ya comentaba el doctor Abdiel Hernández. Es muy posible que esta revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se anunciaban, por cierto, para el mes de enero-febrero, pues sea un proceso complejo, que tenga mucha incertidumbre y riesgos estructurales para la integración comercial de América del Norte, según lo dieron a conocer algunos especialistas. 9:08, déjeme hacer rápidamente un corte de estación y regresando del corte platicaremos aquí en cabina con algunos venezolanos asentados en Querétaro. ¿Cómo es que se mira la historia del otro lado? La historia siempre tiene varias caras, ni siquiera dos, Puede haber múltiples caras, múltiples facetas de un evento, de un acontecimiento social, y periodísticamente me parece lo correcto es escuchar y mirar todas las versiones, todas las visiones. Vámonos al corte y regresamos. Aquí en cabina, venezolanos en Querétaro. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren? ¿Qué desean después de esta intervención estadounidense en Venezuela? Voy al corte, regreso, no le cambie. Usted está en la frecuencia correcta. Por supuesto, W Radio. Todas las voces están en Así las Cosas. En un momento regresamos. Aquí en el estudio, cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, está conmigo Ramón Piña, a quien le agradezco mucho que nos haya dado la posibilidad, la oportunidad de coincidir con él en este espacio informativo. Así las Cosas, Querétaro. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia, y a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Ramón. Ramón tiene 31 años y es originario de Venezuela, nacido en Venezuela. El día de ayer estuvo en estas manifestaciones a favor del intervencionismo de los Estados Unidos en Venezuela. Nosotros decimos intervención, pero quién sabe cómo le digan quienes han tenido que salir del país y que hoy miran esta acción de los Estados Unidos como una esperanza, algunos lo decían en esta manifestación de fin de semana, una esperanza de regresar a su país. Yo quiero comenzar por el principio, mi querido Ramón. ¿Cuántos años tienes aquí en México?
Tengo 11 años viviendo aquí en México, Querétaro, en esta ciudad. 11 años viviendo en Querétaro. Hace 11 años que saliste de Venezuela. Hace 11 años salí de la ciudad de donde nací, que se llama Maracaibo. Llegué a la Ciudad de México con la idea de estudiar 2 años, una maestría por la cual venía, y por los acontecimientos que ya estamos viendo en estos momentos, pues no pude regresar. Pero ahorita con todos estos hechos tenemos muchos venezolanos la esperanza de que probablemente este sueño de 11 años o de muchos otros años que tienen más se realice. Cuando tú vivías en Venezuela, ¿cuál era tu condición de vida, Ramón? Yo estudié Derecho, soy abogado y estuve en activismo político desde los 16 años dentro de la universidad. Siempre trabajé en pro de la libertad, de los derechos humanos y de todas aquellas injusticias que desde hace 31 años estoy escuchando y otras las estoy viviendo. A ti te tocó vivir durante el régimen del chavismo, pues. Llega Chávez, tú eras un niño y después llega Maduro y ya lo vives como un adolescente y como un adulto. Lo viví exactamente. Tenía 4 años cuando Chávez llegó al poder y luego que empecé a madurar y a crecer, fui entendiendo que la dinámica no era como en un país normal, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a leer que en otros países se respetan libertades. Y cuando entro a la universidad, quise dar un cambio por mi país y luché, y seguimos luchando, sigo luchando, porque eso se concrete. Entonces, por ejemplo, a México, aquí empecé a entender lo que es la verdadera democracia, porque en un país donde hay persecuciones políticas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, es difícil y es un reto ser un activista en Venezuela. Por supuesto. Cuando tú estabas en Venezuela, Ramón, supongo que había ciertas restricciones de tu libertad personal. Platícame de ello. Claudia, yo creo que es difícil hablar y resumir todo, porque cuando tú pierdes a un amigo en una manifestación pacífica, es muy duro. Cuando tú pierdes a un familiar por falta de un medicamento o porque los hospitales no están en condiciones para recibirlo, es duro. Cuando tú escuchas no las 8.5 millones de historias de migrantes que hemos salido, es duro y es difícil sentir todo esto porque llevamos muchos sentimientos acumulados, reprimidos, y hoy estamos con las expectativas y cautelosos ante los acontecimientos que estamos viviendo. Tú saliste de Venezuela y dejaste evidentemente a tu familia allá. Mi familia, amigos y otros que ya no están. ¿Y por qué ya no están? ¿A propósito del régimen? A propósito de que Maduro los mató y que el régimen cometió pues asesinatos. Muchos ya no están. ¿Quiénes nos los devuelven? Por supuesto. 11 años en México, 11 años en Querétaro, Ramón, y hoy la historia se puede percibir de manera completamente diferente siendo originario de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza, por tu corazón, luego de de esta intervención de los Estados Unidos en Venezuela? A mí me gustaría aclarar algo, Claudia, y la palabra intervención es bastante compleja de utilizar en estos momentos. Lo que pasó en Venezuela fue una extracción a Nicolás Maduro, a su esposa, a un narcoterrorista. No es un presidente legítimo. Desde el año pasado, nosotros los venezolanos expresamos por voluntad popular qué es lo que queríamos. Y quiero aclarar algo. La responsabilidad de lo que está ocurriendo en estos momentos, Claudia, es de Maduro, no es de más nadie. Nosotros los venezolanos queríamos un cambio democrático, y tan democrático que el 28 de julio votamos 70% a favor y 30% no. Y es Maduro quien no ha aceptado la transición. Entonces, esta consecuencia de lo que estamos viviendo, esta intervención entre comillas, no es nada más que responsabilidad de él, como los miles de asesinatos y persecuciones sistemáticas que ha hecho Nicolás Maduro a lo largo de los años. ¿Tú crees, Ramón, que esta era la única manera en que Nicolás Maduro dejara el poder en Venezuela? Sí, porque los narcodictadores no conocen otra violencia.
Los narcos solo conocen el lenguaje de la violencia y es el lenguaje de la fuerza. Algo muy importante, quizás nosotros no queríamos que esto ocurriera, pero es lo que él ha decidido. Cuando tú me dices eso es lo que él ha decidido, evidentemente hablas de una consecuencia de actos, ¿no? De actos que podríamos trasladarlo a un tablero político, Ramón, y te lo planteo así porque evidentemente en América Latina ha habido muchos dictadores, ha habido muchas fuerzas de ultraderecha que pues no han estado alineados necesariamente con los intereses de un país como los Estados Unidos o como otras potencias. ¿Por qué Maduro? Mira, estos tipos de regímenes quieren que siempre queramos una sola narrativa. Y cuando hablamos de soberanía, de territorio, de tecnicismos legales, creo que hay que darle un paso al humano, a lo que nosotros como venezolanos hemos vivido hace 27 años. Tú ahorita me preguntabas, 31 años, qué chavo. Yo no conozco otros presidentes, solo Chávez, y llegó por un golpe de Estado que luego lo eligieron, y Maduro, que lo dejó tal cual como un monarca Chávez, ¿no? Entonces, es cuestión de humanidad, de justicia. Eso es lo que buscamos nosotros los venezolanos. Y estamos muy contentos, fíjate, estamos muy contentos porque no queremos muerte de ninguno de ellos, queremos justicia. Y eso es lo que estamos hoy viendo. ¿Crees que este acto de los Estados Unidos es un acto que libera a los venezolanos? Así liberar en toda la extensión de la palabra, Ramón. Todavía no, falta mucho más. Creo que tenemos que ser cautelosos, pacientes, pero sí nos libera, es como un porcentaje, ¿sabes? Está pasando y va a llegar. Seguimos esperando la liberación completa, la transición pacífica y democrática y ordenada, y sobre todo seguimos esperando que Edmundo González y María Corina Machado estén en Venezuela. ¿Tú crees que a ella le tocaría legítimamente pues estar como líder del país? Ella es una líder actualmente. Ella nos devolvió la esperanza, nos movió, nos movilizó, demostró el fraude del año pasado. Y ella no es actualmente la presidenta, pero sí tenemos un presidente que se llama Edmundo González Urrutia. Oye, el que haya quedado Delcy Rodríguez como presidenta interina, ¿qué mensaje le da a ustedes los venezolanos fuera de Venezuela? Porque finalmente Rodríguez forma parte pues, de este chavismo. En las transiciones, por lo general, a veces hay personajes que no gustan. No te puedo decir que me encanta o que nos encanta, pero tenemos que seguir esperando a cómo se desarrollan los acontecimientos las próximas semanas, los próximos meses, y ver qué sucede. Oye, Ramón, yo te preguntaba desde los tecnicismos, desde la política, pero tú dijiste algo bien importante y justo ahí me quiero centrar. ¿Cuál es el sentimiento de Ramón Piña respecto de este acto que yo lo decía hace unos minutos atrás? Me parece uno de los actos históricos más importantes para América Latina en el siglo XXI. Y nos está tocando a esta generación verlo y vivirlo. Pero es distinto vivirlo como venezolano. Yo siento mucha emoción de poder reencontrarme con mi familia, con mis amigos, de poder por fin celebrar un país democrático. Siento también dolor porque abandoné de cierta forma mi país, pero hoy me siento esperanzado. Desde afuera lo veo, lo siento, y eso es lo que ahorita siento en estos momentos, y eso es lo que espero que este sentimiento continúe, porque, Claudia, estoy segurísimo de que vamos a regresar, de que vamos a recuperar a nuestro país, de que vamos a darles a las nuevas generaciones todos estos conocimientos que los venezolanos hemos adquirido desde que estamos en el exterior. Somos 8.5 millones de venezolanos y muchos profesionales que estamos dando
todos nuestros conocimientos, todas nuestras horas en otros países, pero que muchos también estamos por regresar, por reconstruir tu tierra, donde naciste, donde diste tu primer grito, donde tuviste tus recuerdos. Y estoy seguro que lo vamos a lograr, y eso es lo que siento hoy en día. Mucha esperanza, y eso es lo que quiero dejarle también a los venezolanos que hoy en día me escuchan, que vamos a regresar, pero que tengamos paciencia y calma, porque las cosas no se logran de un día para otro. ¿Confías en Estados Unidos? ¿Confías en la palabra de Donald Trump? Yo confío en el tiempo. Yo creo que el tiempo ha sido duro, pero nos ha dado buenas señales. Y eso es lo que yo creo. Yo creo en el tiempo, y sobre todo, ¿sabes qué? Creo en los venezolanos que nos están liderando hoy. Hoy, María Corina y Mundo González han hecho un trabajo impecable, que es de mérito, de confianza y de esperar. Oye, cuando hablas de personajes con nombre y apellido, Ramón, no puedo no pensar en cómo se operó al interior de Venezuela. Evidentemente tuvo que haber un acuerdo, una negociación, como en las películas, infiltrados, algo tuvo que pasar para que desde adentro de Venezuela este golpe se asestara de manera tan precisa. Es que seguramente, mira, por allá hay una persona que explica que fue todo de tipo Hollywood. Maduro intentó correr al búnker, no pudo, por eso lo ves un poco chueco de un pie, perdón. De una pata. Sí, de una pata tal vez también. Pero se desarrollaron, y por supuesto hay personajes incluso dentro de ellos mismos que también delataron, también influyeron en que esta extracción se diera de manera impecable. De hecho, le llaman extracción quirúrgica, porque no fue tan perfecta que se lo llevaron a él, a su esposa. Él estaba llegando a su casa, él todavía no estaba adentro. Oye, como bien lo dices tú, una operación hollywoodense que no nos deja margen para dudar de la precisión de las estrategias de los Estados Unidos. Por eso te preguntaba hace unos minutitos si confías en la palabra del gobierno estadounidense, que ha demostrado cierto grado de locura en algunas intervenciones y en algunas decisiones que ha tomado hoy el presidente de los Estados Unidos. Pero más allá de insistir en si confías o no en la palabra de Donald Trump, yo te preguntaría si confías en la palabra de Venezuela como pueblo. Confío en los venezolanos. Por eso insisto que los venezolanos hemos luchado tantos años y que vamos a seguir luchando para que esta transición se dé de manera ordenada, pacífica, y que en unos años, Claudia, tú nos puedas visitar. Va, pero de veras, ¿eh? Sí, ¿Me por invitas? supuesto, nos vamos a la playa, al Caribe. Oye, cuéntame aquellas cosas que de Venezuela no conocemos, Ramón. Porque hasta ahora lo que conocemos es lo que vemos en los medios de comunicación, ¿estás de acuerdo? Hasta ahora lo que conocemos es justo lo que ha sucedido en este acto de extracción de los Estados Unidos. Pero hay cosas, detalles finos que seguramente no salen en los medios de comunicación, que no conocemos de la realidad de un venezolano, de una venezolana viviendo en el país o saliendo del país, huyendo, porque prácticamente eso es lo que hicieron una gran cantidad de venezolanos, salir huyendo del régimen de Chávez hace 30 años. Saliendo huyendo del régimen del hambre. Cuando el estómago no tiene que comer, es como algo primitivo, necesitas subsistir, necesitas sobrevivir. Y hoy en día la realidad de Venezuela, te la cuento, un maestro, un profesor gana $3 al mes. ¿Cómo sobrevive una familia de 2, 3 integrantes? Es difícil. Un médico, que tú sabrás que en cualquier lugar un médico puede tener un buen sueldo. Claro. Son profesiones humanas que ayudan. Y estas personas no pasan de $10. Al mes. Entonces el venezolano, ahí hay fotos, venezolanos hurgando en la comida. Esa es la realidad de Venezuela. O, por ejemplo, perseguidos políticos. Un ejemplo de ello es Juan Pablo Guanipa, un político venezolano que acaba de fallecer su esposa y hoy en día tiene 4 hijos
y no sabemos nada de él desde hace más de 200 días. No sabemos dónde está. Esa es la realidad, que el venezolano a día trata de comer porque placeres no existen. Esa es la prioridad. Sí, conseguir comida. Es la prioridad primitiva. Oye, ¿y qué pasa como en México? Te lo pregunto, oye, y no quiero con mi pregunta ofender, pero quisiera saber cómo es que están dispuestas las clases sociales, por ejemplo, en Venezuela. ¿Es igual que en México? ¿Hay quienes tienen mucho y quienes tienen muy poco y está la clase media? ¿Cómo está configurada la sociedad en Venezuela? Chávez destruyó la clase media. En Venezuela no existe la clase media. En Venezuela existe más del 70% de la población es pobre. Tenemos a Cáritas, que es una organización para el tema de nutrición y derechos de niños, donde ha demostrado algunas encuestas y hay desnutrición en Venezuela. En Venezuela solamente existe una riqueza y es la de ellos, la del régimen y su cúpula, no hay otra. Ellos son los que viven hablando sobre el imperio, sobre vivir como monarcas y viven tal cual como monarcas. Sí. Ellos son los únicos. En Venezuela actualmente no hay clase media, solo pobreza. ¿Cómo es que logras salir de Venezuela? Me dices que te vienes a estudiar, pero supongo, Ramón, que queda dejo de, tú me lo decías hace un momento, este sentimiento de estar pero no poder estar. Sí, es un sentimiento de dolor. Costó muchos años aceptar que por ahorita las circunstancias en México, y los cuales agradezco muchísimo, este país nos ha abierto las puertas a todos los venezolanos. Nos hemos sentido también en casa y ese anhelo, ese sueño de regresar está ahí, está esperando su momento. Y si me preguntas, Ramón, ¿tú te quieres regresar? Creo que ya la respuesta te la estoy dando en estos momentos. Así que estamos en la expectativa. Familiares, papás, papá, mamá, hermanos. Te voy a echar un cuento. Mi mamá me dice, yo solo espero tu llamada, porque en Venezuela no hay medios de información para saber qué es lo que está ocurriendo. Los venezolanos en el exterior somos quienes les informamos a nuestros familiares qué es lo que está pasando. En Venezuela no hay X porque el gobierno lo bloqueó. En Venezuela tienes que tener un VPN para tú poder enterarte. Y ya sabrás que hay personas mayores que no le entienden mucho a todo este tema, ¿no? Entonces mi mamá siempre me dice, yo estoy seguro que voy a esperar la llamada. Y ya hubo una primera llamada. Este fin de semana justo. Y va a venir otra llamada, seguramente. ¿Y qué dice tu mamá estando en Venezuela y teniendo un hijo afuera? Bueno, como todas las madres venezolanas que esperan un reencuentro. Anhelan un reencuentro. Tú serás mamá, sabrás lo que es tener un hijo y sobre todo el volver a abrazar a tu hijo, el volver a sentir sus manos, su piel, todo. Entonces yo creo que todas las madres venezolanas, los abuelos, Claudia, hay abuelos solos que cuidan a sus nietos porque sus papás viven en el exterior. O hay abuelos abandonados que han muerto solos porque nadie los atendió, porque toda su familia salió. Entonces yo creo que ahorita lo que nosotros esperamos y todas las madres y amigos y todos es el reencuentro, el abrazo de un hijo que se fue a la fuerza. Para los venezolanos fuera de Venezuela, lo que está sucediendo no es un acto de política internacional, sino de humanidad. Y justicia. Es eso, justicia. ¿Cuándo y cómo esperas regresar a Venezuela? Cuando las condiciones se den. Por ahorita, vuelvo y repito, necesitamos calma, necesitamos paciencia. Vendrán a desarrollarse acontecimientos y cuando el tiempo esté, así como la justicia que se dio este fin de semana, tomaré un vuelo a Caracas. ¿Para quedarte? Sí, yo quiero reconstruir mi país. Pues mi querido Ramón Piña, el tiempo se me está terminando, pero me gustaría ir perfilando un cierre de esta conversación, Ramón. Supongo que hay un posicionamiento de la comunidad venezolana aquí en Querétaro. Nosotros estamos ahorita en la expectativa de que se desarrollen estos acontecimientos. Estamos muy alerta, esperando ver qué va a suceder, pero estamos atentos esperando celebrar otro acto de justicia.
Hay algunos integrantes dentro de la comunidad venezolana aquí en Querétaro que han insistido en que Venezuela hoy es un país libre, y tú lo decías, todavía no lo es. Estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Lo que vimos el fin de semana es un inicio de lo que vamos a ver en los próximos meses. Y que lo miras con esperanza, Ramón. Por supuesto. Es que un hombre sin esperanza, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve vivir sin no tener ese anhelo, esa esperanza de saber que las cosas siempre van para mejor? Porque las cosas, Claudia, siempre van para mejor, nunca va para atrás. Entonces, los venezolanos estamos esperanzados, con cautela, pero alerta a los próximos pasos. Cuando regreses a Venezuela, Ramón, ¿te gustaría quedarte ahí, hacerte viejito en Venezuela? Sí, ¿por qué no? Te voy a invitar a Maracaibo, que es la ciudad más bella de Venezuela y del continente. Claro, ahí naciste, Ramón. Ahí nací en el año 94, cerca del lago. Hay un puente, ahí se come riquísimo, hay un calor intenso, un sol como Veracruz así. Se come una cosa que se llama cepillado, es el raspado del hielo, para que el calor no sea tan potente. Pero sí, vamos a Maracaibo, vamos a Los Roques, a Caracas, a los Médanos, al Salto Ángel. Iremos al Amazonas, todo eso iremos. Oye, por último, Ramón, ¿qué es lo que más extrañabas o extrañas de Venezuela? ¿Y qué es aquello que extrañarías de México? Extraño de Venezuela todo. O sea, sobre todo el calor familiar. Eso es lo que más uno extraña. Y de México me cuesta. Esa pregunta la tengo que bien plantearla, porque aquí tengo muchos muy buenos amigos que se han convertido en familia. Este país me ha enseñado muchísimo y he logrado desarrollarme profesionalmente. Entonces, este es mi segundo hogar. Este es mi segundo hogar, por el cual voy a estar siempre agradecido. Y voy a extrañar mucho de México, mucho. Pero no nos adelantemos, esperamos que se desarrolle todo esto, porque a lo mejor, pues, quién sabe. Claro, todo puede pasar. Todo puede pasar. Como todo puede pasar, y todo pasó el pasado sábado. Exactamente. ¿No? Ramón Piña, esta es tu casa. Muchas gracias, Claudia. A ti y a todos tus oyentes, gracias por darle otra historia a lo que estamos viviendo, y viva Venezuela libre. Viva Venezuela libre, y con eso me quedo. Nos vamos al corte de estación, 9:40. No le cambie, por favor. Usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. Vamos y venimos. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Son las 9 de la mañana ya con 44 minutos. Estamos ya de regreso en esta jornada informativa. Y bueno, pues ya lo escuchó usted. Me parece que lo más importante, periodísticamente hablando, es mostrarle a usted las 2 versiones, 3 versiones de los acontecimientos. Y ese es el propósito de este espacio informativo. No tendremos la verdad absoluta, pero yo siempre lo he dicho, trataremos de comunicarle a usted con absoluta verdad. Y vamos a recuperar las informaciones que se han generado en las últimas horas en el estado de Querétaro. Y si te parece, mi querido Cris, vamos con la número 5. Protección Civil Central de Abastos. Y es que resulta que en las últimas semanas del mes de diciembre se llevaron a cabo una serie de operativos en la central de Abastos de la ciudad de Querétaro. Y es que resulta que en esta central de Abastos se han comercializado de manera ilegal kilos y kilos y kilos de pirotecnia. La primera intervención, el primer conato de bronca en la central de Abastos fue precisamente entre los comerciantes de la central de Abastos. Circuló en redes sociales un video en donde se veía una persona que fue brutalmente golpeada.
Fue precisamente por comerciantes al interior de la central de abastos. La policía llegó demasiado tarde. La persona fue trasladada por sus propios medios a los hospitales. Nada se sabe más de esta persona que fue agredida de manera brutal ahí. Incluso se ve tirado en el piso como convulsionando. La gente se escucha gritando, diciendo ya suéltenlo, lo van a matar. En fin, la policía tardó en llegar y luego el 31 de diciembre entró Seguridad Pública y Protección Civil de nueva cuenta a la central de abastos. ¿Y qué cree? Los corrieron a golpes, manotazos, palos, frutas, verduras que volaron ese día. Hubo agresiones severas en contra de policías municipales y de inspectores. Y a pesar de ello, lograron decomisar al menos 300 kilogramos de pirotecnia ilegal. Si bien es cierto, la autoridad municipal no reconoció que hubo agresiones o lesionados, lo cierto es que hay un grado de ingobernabilidad dentro de la central de abastos. Vamos a escuchar la crónica de lo que sucedió en las últimas semanas ahí en la central de abastos, que por cierto dicen es un espacio privado al que la autoridad municipal no puede entrar tan fácilmente. Vamos con los detalles. Persisten los reportes de venta ilegal de pirotecnia en Querétaro capital, incluso después del operativo realizado en la central de abastos queretana que terminó en agresiones contra policías municipales e inspectores. Tras esta intervención, autoridades municipales reiteraron que la comercialización de artificios pirotécnicos está completamente prohibida en todo el municipio, al no existir licencias de funcionamiento que autoricen su venta, esto según Francisco Ramírez Santana, titular de Protección Civil del municipio de Querétaro. En este contexto, sin embargo, este medio acudió a la central de abastos y constató que la venta ilegal continuó el mismo día y días posteriores al operativo, además de la afluencia constante de personas comprando pirotecnia. El titular de Protección Civil informó que continuará atendiendo cualquier situación de riesgo que se presente, tanto en la central de abastos como en otros puntos de la capital, y subrayó que los reportes ciudadanos son clave para la intervención de las autoridades. La dependencia explicó que estos reportes llegan a través de las redes sociales, mensajería instantánea y del número de emergencias 911 y que todos son concentrados para su atención operativa. Asimismo, detalló que la central de abastos no fue el único punto intervenido, ya que hubo aseguramientos relevantes en otras delegaciones del municipio, principalmente en Santa Rosa Jáuregui, Epigmenio González y Felipe Carrillo Puerto. En cuanto a las agresiones registradas durante el operativo, se precisó que se trató de un único punto donde se presentó esta situación. Finalmente, autoridades reiteraron que la pirotecnia representa un riesgo tanto para quien la vende como para quien la compra, por lo que llamaron a evitar su comercialización y uso para prevenir accidentes. Durante este operativo se retiraron 300 kilogramos de pirotecnia. Bueno, ese punto de la central de abastos, primero ustedes conocen que es un lugar de características privadas y entiendo que hay acercamientos ya por parte de las demás dependencias encargadas justamente de la gobernabilidad. Sin embargo, vamos nosotros a seguir atendiendo cualquier situación que se presente de riesgo en ese lugar o en cualquier otro lugar de la capital. Continuarán los operativos, los llamados al 911 se tendrán que estar atendiendo. Y pues bueno, aquí también hay que hacer un llamado muy importante a la conciencia, a la responsabilidad de ambas partes, quien pretende comercializar y quien pretende comprar, porque, insisto, el riesgo es muy elevado para la vida de las personas, no solamente niños y niñas. Aquí realmente hemos visto adultos con fatalidades, hemos visto adultos que pierden algún miembro de su cuerpo, brazos, manos, dedos, por el riesgo que este representa. Por lo tanto, es un llamado muy enérgico a la conciencia, a la responsabilidad para evitar una situación de riesgo. Evidentemente, el tema es un tema de ingobernabilidad, si me permite decirlo así, dentro de la central de abastos. Si bien es cierto, es un espacio privado, eso hay que tenerlo muy en claro. Es un espacio que está asentado en un área pública. Y al igual que el mercado de abastos, hay otros tantos mercados, el mercado Hidalgo, el mercado Escobedo, y todos evidentemente tienen una característica de lo privado. Sin embargo, no por ello me parece están exentos de escuchar, mirar y adaptarse a las normas y reglas que existen dentro de un Estado de Derecho. Y eso es innegable para cualquier administración municipal. Lo que está sucediendo es que se salió de las manos, se salió de control. Esto que ha significado durante muchos años, no es la primera vez,
hay antecedentes importantes en la central de abastos que dan cuenta de una falta de operación en materia de seguridad al interior del mercado. No es la primera vez que hay enfrentamientos, no es la primera vez que la Secretaría de Seguridad Pública es expulsada a golpes por parte de los comerciantes. Incluso se ha especulado de la posibilidad de que al interior del mercado de abastos haya tráfico no solamente de pirotecnia, sino de otras cosas mucho más delicadas que involucran, por supuesto, a una autoridad federal. Pero aquí no exime a la autoridad municipal de poner un orden al interior del mercado de abastos antes de que eso se salga de control. Lo que no se ha salido de control, por fortuna y entrecomillados, es lo que está sucediendo en el centro histórico a propósito de estos desafortunados enfrentamientos entre la autoridad municipal y los comerciantes ambulantes, comerciantes indígenas. Usted lo sabe, se lo compartimos aquí. Durante todo el mes de diciembre no hubo ningún enfrentamiento más allá de los enfrentamientos del mes de noviembre. Se lograron mesas de trabajo, mesas de concertación, gestiones entre la autoridad municipal y los comerciantes, permisos que le permitieron a los comerciantes indígenas salir al centro histórico, a algunos espacios públicos para vender sus artesanías. Y a pesar de todo ello, algunos dicen que, si bien es cierto, fue bueno salir del mercado artesanal, tampoco fue muy buena la venta, ¿eh? Vamos a escuchar parte de las declaraciones de los comerciantes. El derecho de vender artesanías en el centro histórico ha sido una lucha constante para los artesanos desde el 2024 y con la llegada de un nuevo año, los artesanos opinan que es necesario buscar mejores estrategias para incentivar las ventas en el mercado artesanal y restaurar la confianza del público en sus productos. Valeria, una artesana originaria de San Ildefonso Amialco, que se especializa en las muñecas Lelé, comentó que ella siente que desde la pandemia se ha visto difícil la venta de artesanías en Querétaro. Desde su punto de vista, fue una decisión atinada por parte de las autoridades de que se les permitiera establecerse fuera del mercado artesanal durante las fechas decembrinas. Sin embargo, las bajas ventas fue un síntoma que no pudieron combatir en esta ocasión. Sí fue buena porque por lo mismo de que el mismo gobierno nos pusieron varios adornos. Entonces la gente pasa como que a mirar los adornos y al mismo tiempo pasa a mirar la artesanía. Y pues fue buen espacio, más que nada sí estamos conscientes de que sí está bien aquí el espacio. Lo que pasa ahora sí que las ventas fueron las muy bajas. En su puesto poseía una variedad de mercancía, desde muñecas lelés hasta monederos y bolsas. El precio variaba desde los 100 pesos hasta los 2,000 pesos, aunque aseguró que por el regateo tuvo que abaratar su trabajo. Expresó que el mercado artesanal fue un proyecto funcional durante los primeros meses, mientras existía la mancuerna de las tranvías para llevar a los turistas hasta el mercado, pero que en los últimos meses esa situación ha ido empeorando. Para ella es necesario que las autoridades continúen estableciendo estrategias para incentivar las ventas y el consumo local, pero también es necesario que el público muestre conciencia de no pedir que se abarate el trabajo de los artesanos. Por su parte, Félix Cortés, un artesano especializado en bolsas y en artículos de carpintería, opinó que hace falta mayor difusión sobre el mercado artesanal, ya que a la fecha hay personas que no tienen idea de su existencia. Para salir adelante, comenzó a dedicarse principalmente a la carpintería y aunque tiene un puesto en el mercado, opinó que la promoción seguirá siendo un punto a mejorar en este 2026. Los artesanos estarán con el permiso de vender en la vía pública hasta el 6 de enero. Posteriormente, regresarán a las instalaciones del mercado artesanal ubicado en la calle Ignacio Allende, sur número 20, en el centro histórico. Pues es complicado, ¿no? Necesitamos más promoción, más publicaciones, pero pues, desgraciadamente no lo hay. No lo hay, entonces por eso digo que la ubicación donde está, pues quiero pensar que es centro, ¿no? Pero pues no llega gente. Es una situación complicada. Evidentemente, todos queremos que el sol salga para todos, que todos tengamos beneficios dentro de este sistema que obliga a vender para recuperar, trabajar para tener recurso.
y si esto no está sucediendo para los comerciantes indígenas, algo está pasando que no está siendo observado, no hay una estrategia configurada que le permita a todos tener un beneficio, pero eso finalmente tendrá que irse reacomodando al paso de los días, de los meses, y la aplicación adecuada de una estrategia que le permita a todos tener dignamente un recurso que les permita vivir justo eso, de manera digna. Son las 9:56, el tiempo se me terminó. Le agradezco mucho que haya permanecido en esta sintonía. Cristian García, bienvenido de sus vacaciones, bien merecidas vacaciones. Cristian García en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, porque también tengo madre, recuerdo. Nos escuchamos el día de mañana. Quédese usted con la programación de esta señal W Radio Querétaro. Que tenga un excelente día. Hasta mañana.